Imagina lo siguiente: hace más de 2000 años, en una tierra dominada por el miedo y la opresión, existía un rey llamado Herodes. Gobernaba con mano de hierro y era famoso por su crueldad y desconfianza. Herodes estaba obsesionado con el poder, al punto de ordenar incluso la ejecución de familiares a quienes consideraba una amenaza para su trono. Era un rey tan paranoico que veía enemigos en cada esquina, dispuesto a hacer lo que fuera para asegurar que nadie pudiera desafiarlo. El sol apenas había salido sobre las colinas de Jerusalén cuando los gritos comenzaron a resonar en las estrechas calles de la ciudad antigua. Este sonido era distinto a todo lo que sus habitantes habían escuchado antes. No eran gritos de alegría o celebración, sino de puro terror y desesperación. Las madres corrían por los callejones, apretando a sus hijos contra el pecho, mientras soldados armados irrumpían en casas y establecimientos. El aire estaba cargado de miedo, y el olor metálico de la sangre comenzaba a esparcirse en el ambiente. Así comenzaba el día más oscuro en la historia de Belén y sus alrededores. En el palacio real, el rey Herodes, el Grande, estaba sentado en su trono, sus ojos inyectados de furia y paranoia. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pergamino arrugado, el relato de los magos del Oriente que habían partido sin revelar la ubicación exacta del recién nacido rey de los judíos. La profecía sobre este bebé especial había despertado en Herodes un temor profundo e irracional, alimentando su sed de poder y control. «Ningún rey se alzará contra mí», murmuraba para sí mismo, su voz ronca de odio. Las palabras de los magos resonaban en su mente: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2. Herodes no soportaba la idea de que alguien pudiera amenazar su reinado. Él, que había construido su imperio con sangre y traición, no permitiría que un simple niño lo destronara. Con un gesto brusco, convocó a sus consejeros y comandantes militares. La orden que daría a continuación quedaría grabada en la historia como uno de los actos más crueles cometidos por un gobernante. «Maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y en toda su vecindad», ordenó Herodes, su voz fría como el acero de una espada recién forjada. Los consejeros intercambiaron miradas de horror, pero nadie se atrevió a cuestionar al rey. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la pluma raspando el pergamino, registrando el decreto que sellaría el destino de cientos de niños inocentes. Las palabras de Mateo 2:16 describen este momento terrible. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado por los magos, se enfureció y ordenó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, de acuerdo con la información que había obtenido de los magos. Los soldados marchaban por las calles de Belén, sus armaduras reluciendo bajo el sol implacable. El sonido metálico de sus espadas al desenvainarse era como un presagio de muerte. Las familias, al oír la proximidad de las tropas, intentaban desesperadamente esconder a sus hijos pequeños. Las madres abrazaban a sus bebés, ahogando sus llantos en sus ropas, mientras los padres intentaban bloquear puertas y ventanas. Pero la brutalidad de los soldados de Herodes era implacable. Una joven madre, Rebeca, corría por las estrechas calles de Belén, su hijo de solo 1 año en brazos. Podía escuchar los gritos y el llanto de otras madres, el sonido de puertas siendo derribadas y el tintineo de las espadas. Su corazón latía tan fuerte que parecía que explotaría en su pecho. «Por favor, Dios de Abraham, protege a mi hijo», susurraba mientras buscaba un lugar para esconderse. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo de las calles. En otra parte de la ciudad, un anciano carpintero llamado Ezra intentaba proteger a su nieta de 2 años. Le había prometido a su hija, que había muerto en el parto, que cuidaría de la pequeña Sara como si fuera su propia hija. Ahora, ante la amenaza inminente, Ezra se preparaba para cumplir esa promesa con su propia vida. Escondió a la niña en un baúl de madera, cubriéndola con telas y susurrando palabras de consuelo: «Quédate quieta, mi amor. El abuelo te protegerá». Los soldados avanzaban metódicamente, casa por casa, establecimiento por establecimiento. No había misericordia en sus ojos, solo la fría determinación de cumplir las órdenes de su rey. Niños eran arrancados de los brazos de sus madres, sus gritos de terror resonando por las calles. Los padres que intentaban resistir eran brutalmente golpeados o asesinados en el lugar.
El suelo de las casas y de las calles comenzaba a teñirse de rojo, mientras el olor metálico de la sangre se extendía en el aire. En la plaza central de Belén, se desarrollaba una escena particularmente impactante. Una madre, desesperada por salvar a su hijo, corría hacia el pozo. Los soldados la perseguían, sus espadas en alto. En el último momento, ella lanzó al bebé al pozo, prefiriendo arriesgar su vida en las aguas profundas antes que entregarlo a la muerte segura en manos de los asesinos. El grito de angustia de la mujer resonó en la plaza, mezclándose con los sonidos de horror y desesperación que llenaban la ciudad. Las palabras del profeta Jeremías, citadas por Mateo, cobraban vida ante los ojos de todos. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Raquel llorando por sus hijos y rehusando ser consolada, porque ya no existen. Mateo 2:18. El lamento de las madres de Belén era como un coro de dolor que se elevaba a los cielos, un testimonio de la crueldad humana y de la inocencia perdida. Mientras tanto, en el palacio, Herodes observaba la ciudad desde su ventana. El sonido distante de los gritos y lamentos llegaba hasta él, pero su corazón permanecía frío e impasible. En su mente, justificaba sus acciones como necesarias para mantener su poder. Es mejor que mueran algunos niños a que todo el reino caiga en el caos, murmuraba para sí mismo, tratando de silenciar cualquier vestigio de conciencia que pudiera quedar en su alma oscura. La noticia de la masacre se esparció rápidamente por las regiones vecinas. Familias que tenían parientes en Belén corrían desesperadas hacia la ciudad, temiendo lo peor. El camino hacia Belén pronto se llenó de personas en luto, con ropas rasgadas y cenizas sobre sus cabezas, señales tradicionales de profunda tristeza. El aire estaba cargado con el olor de la muerte y el sonido de lamentos. En medio del caos y la destrucción, empezaron a surgir historias de valentía y sacrificio. Un joven pastor, al ver que los soldados se acercaban a una casa donde sabía que había gemelos recién nacidos, creó una distracción, alejando a los soldados y dando tiempo a la familia para huir. Pagó con su propia vida, pero sus acciones salvaron a 2 niños inocentes. A medida que la noche caía sobre Belén, el silencio que siguió era aún más aterrador que los gritos que habían resonado durante el día. Las calles, antes llenas de vida y de risas de niños jugando, ahora estaban desiertas y manchadas de sangre. Familias enteras habían sido destruidas, sueños destrozados, y toda una generación prácticamente borrada de la existencia. En los días siguientes, los habitantes de Belén comenzaron a contar a sus muertos y a enterrar a sus hijos. El luto era palpable, como un manto pesado que cubría toda la ciudad. Las madres caminaban como fantasmas por las calles, sus ojos vacíos de tanto llorar. Los padres se reunían en silencio, incapaces de expresar en palabras la profundidad de su dolor y rabia. La historia de la masacre se esparció por toda Judea y más allá, conmocionando incluso a aquellos acostumbrados a la crueldad de Herodes. Muchos comenzaron a cuestionar la legitimidad de un rey capaz de semejante atrocidad. Susurros de rebelión comenzaron a circular, alimentados por el dolor y la indignación colectiva. Mientras tanto, lejos de allí, en un pequeño pueblo de Egipto, una joven pareja con su hijo pequeño escuchaba las noticias de la masacre con horror y gratitud mezclados. José y María, advertidos en sueños por un ángel, habían huido con el niño Jesús antes de que los soldados de Herodes llegaran. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Lloraron por las familias de Belén, conscientes de que su hijo había sido librado de un destino terrible. Pasarían años antes de que la herida abierta por la masacre de los inocentes comenzara a cicatrizar. Belén, antaño conocida como la ciudad de David, ahora llevaba una nueva y sombría distinción. Se había convertido en símbolo del sufrimiento causado por la tiranía y de la inocencia perdida. Las familias que sobrevivieron contaban la historia a sus hijos y nietos, asegurándose de que la memoria de quienes habían sido arrebatados nunca se olvidara. El reinado de Herodes continuó por algunos años más, pero él jamás encontró paz. Atormentado por pesadillas y paranoias, el rey que había ordenado la muerte de tantos inocentes murió una muerte lenta y dolorosa, consumido por una enfermedad terrible.
Su búsqueda desesperada de poder y control lo llevó a cometer uno de los actos más atroces de la historia, pero al final, no logró evitar el cumplimiento de la profecía. La historia de la masacre de los inocentes permanece como un recordatorio sombrío de los horrores que pueden cometerse cuando el poder se coloca por encima de la vida humana. Es una narrativa que continúa sorprendiendo y conmoviendo, incluso después de tantos siglos, sirviendo como una advertencia contra la tiranía y un llamado a la compasión y a la protección de los más vulnerables. Las palabras de Mateo, eco de la profecía de Jeremías, siguen resonando a través de los tiempos, recordándonos el dolor inimaginable de esos padres y el sacrificio de tantas vidas inocentes.